¿Sí me escuchan? Buenos días, profe, sí. Perfecto, está muy bien. Bueno, Profesor, buenos días. buenos días, buenos días. ¿Qué tal las fiestas? ¿Bien? Sexo, drogas, alcohol, lujuria, bajas pasiones, nada más eso. Desde la mentalidad del abogado. Bueno, vamos a ver, chicos. Les dejé varias actividades, ¿sí? Una de ellas, acuérdense que eran las medidas cautelares, que debían de generar un ejemplo de cada una de las 14 puntos que nos manejan para que podamos más o menos aterrizar la idea. ¿Quién quiere empezar con la participación, por favor? A ver, Abigail, si es tan amable. Si no funciona el micrófono, podemos a través del chat, ¿eh? No se preocupen. Y si no está, entonces Adonai. ¿Algún ejemplo? ¿Pueden ser salteadas? Sí, no importa el orden. De hecho, lo importante aquí es que ustedes me vayan dando la idea. Me van diciendo y Ok, vamos por viendo. ejemplo, en la fracción 12, que dice Ajá. que la colocación de localizadores electrónicos Ajá. es cuando les ponen el grillete, ¿no? El grillete electrónico. Sí, es correcto. Hubo ahora con lo del COVID, a un chico que le habían puesto un grillete. Sin embargo, se lo logró quitar y se salió y se fue a una fiesta que se contaminó y al final se terminó muriendo, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, Sí, como ahorita el actor que está en Estados Unidos, que lo tienen con un grillete y no puede salir, tiene arresto domiciliario. Ajá, sí, es correcto. Ahí tenemos esos dos casos. Fíjate que aquí es interesante en el caso mexicano, tendríamos que revisar esa medida cautelar, en qué casos y por qué circunstancias falló el localizador electrónico, porque cómo pudo quitárselo y irse. Entonces ahí quiere decir que hay una deficiencia en ese sistema. Exactamente. Entonces no es recomendable aplicar su aplicación en estos casos. Tendríamos que buscar otra medida alternativa. De hecho, podría ser una causa que podrías manejar en la audiencia, donde se están determinando precisamente las medidas cautelares, y si la defensa dice, no, ¿sabes qué? Solicitó que se le ponga un localizador electrónico, por parte del abogado de la víctima puede alegar esta situación de este caso que ya está sustentado. Exacto. Y por eso podríamos desvirtuar lo anterior. Ya ven cómo se está manejando esta cuestión de ideas, que esa es la parte importante que ustedes tienen que aprender, porque si ustedes desean litigar en esta área del derecho penal, ustedes tienen que tener muchas habilidades para poder, como dicen, refutar en algunos momentos alguna medida cautelar que no le pueda favorecer a su cliente. ¿Sí? Ok, Yo gracias. tengo otra pregunta. Dígame usted. Con relación a las medidas cautelares, ¿únicamente aplican para la cuestión penal o también para lo civil? No, en la materia civil, acuérdense que aquí hay una regla interesante. Tendríamos que irnos precisamente a nuestros códigos civiles y códigos de procedimientos civiles. Okay. En algunas entidades federativas le llaman leyes familiares o código familiar. Y en caso también podríamos aplicar tratados internacionales en materia familiar, se aplican, ¿eh? Hay casos específicos las que podemos invocar alguna medida de restricción. Ellos llamaríamos medidas de restricción, ¿sí? Aquí Es la fracción 8, ¿no? O sea, la prohibición de convivir o acercarse, comunicarse con las órdenes de restricción. Exactamente, eso podríamos hacer. En este caso es restricción por materia penal. En materia civil también podríamos buscarle. Si es viable encontrar esta situación. Por ejemplo, me viene a la idea en materia civil la siguiente situación. Cuando se encuentra violencia en el seno familiar, entonces la mujer puede solicitar la separación del domicilio conyugal por parte del marido. Es una medida precautoria. Entonces el juez inmediatamente autoriza al secretario del juzgado para que se constituya en el domicilio de la esposa y en ese momento le requiera al marido
que abandone el domicilio familiar y que se abstenga de molestarla por un lapso de 10 días. 10 días en la que la esposa tiene que formular la demanda de divorcio. Si no lo formula en ese lapso de 10 días, esta medida cautelar desaparece y el hombre podrá reincorporarse a su seno familiar. Es la fracción 9, ¿no? Que habla sobre la separación inmediata del domicilio. Ajá, pero esa es en materia penal. Yo estoy hablando de materia civil. Okay. Es una medida precautoria, pero fíjate que ahí se aplica. Entonces ya estamos viendo también estas situaciones. Por eso les digo que aquí lo importante es, la materia penal tendríamos que revisar todo lo que nos dice nuestros código penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es importante este punto que estamos tocando, porque ya empezamos a hacer un análisis de cada una de esas reacciones y podemos encontrar muchos aspectos en los cuales nosotros podemos hacer su invocación para que se decrete de esta manera una medida cautelar a nuestro favor o en determinado momento evitar que se le imponga una a nuestro imputado, si es que llevamos al acusado. ¿Sí? Eso es lo importante que ustedes tienen que revisar en este aspecto. Por ejemplo, dice que en la fracción número 3, el embargo de bienes, pues eso puede ser cualquier propiedad que tenga, digamos, que está siendo protegiendo. El embargo de bienes hay que tener mucho cuidado. En materia civil se llama secuestro judicial. En materia mercantil se llama embargo de bienes. En materia penal lo están manejando ya como un embargo de bienes. El embargo de bienes tiene como finalidad garantizar la reparación del daño. Acuérdense que en la Constitución está establecido como un derecho de la víctima, ¿sí? La reparación del daño ya es de oficio. De hecho, en la formulación de imputación, cuando se acaba la etapa de investigación, el Ministerio Público tiene, independientemente de hacer la acusación, también tiene que formular el monto de la reparación del daño, la cual esto solo se tendrá que depurar, y es la palabra correcta, depurar, en la etapa intermedia. Ahí donde se va a tener que hacer una depuración realmente tanto de las acusaciones del Ministerio Público como los elementos que aportó la defensa para desvirtuar aquellos hechos ilícitos que le imputa el Ministerio Público, la víctima y el asesor jurídico. De ahí la importancia de estos aspectos. Ok. Para que eso proceda tiene que estar a nombre de la persona que va a hacer la remuneración. Es correcto, es correcto. Tienen que estar a nombre de él. Ahora, esto no excluye que en determinado momento haya una tercera persona y pueda otorgar una garantía, pero entonces ya entraríamos con lo que son garantías y ya no embargo. La garantía también sirve que una tercera persona puede garantizar la reparación del daño que haya ocasionado el imputado y entonces también se puede manejar. Miren, por ejemplo, Maleni me está comentando por el chat. Las medidas cautelar suspenden temporalmente las actividades profesionales, sí, a cargo y en caso de ser servidor público, sí. De hecho, es una de las reglas. Cuando estamos ante la presencia de un servidor público, lo que se pide y se exige en determinado momento es que durante la secuela de la investigación y toda la etapa que se vaya a desarrollar el juicio, este personaje no esté desarrollando su ejercicio de su función pública para no entorpecer la investigación. De ahí la importancia de esto. Adelante. Okay. En la que acaba de comentar, ¿solo aplica para servidores públicos? Ajá, los servidores públicos. Acuérdense, sí, porque ahora, en servidores públicos se aplica, pero también se puede aplicar a aquellos en los que tienen alguna profesión, arte u oficio. Por ejemplo, abogados, arquitectos, contadores, médicos también, en determinado momento. Como una medida de protección. Retirarle su cédula. No, nomás se suspende. Hasta que no haya una sentencia condenatoria, en ese momento se tendría que determinar las características del delito que se ocasionó y en determinado momento sí se podría en determinado momento suspender el ejercicio profesional, pero durante el tiempo que dure, ¿sí?, la condena que se haya impuesto. Por eso en las sentencias en materia penal, al momento de dictarse, se dice que la sentencia durante el tiempo que se fue condenado esta persona dejará de ejercer su profesión, tanto sus servicios profesionales como también los servicios civiles y políticos. Es decir,
civiles que no podrá realizar ningún contrato, actividad ni nada por el estilo que genere derechos y obligaciones. Político quiere decir que no puede ser candidato a una elección popular, ni puede votar ni ser votado. Eso es lo que se sabe, las prohibiciones. Se inhabilita en su totalidad. En algunos momentos sí se puede llegar a que se inhabilite en la totalidad, dependiendo del tipo de sentencia que se haya emitido. Acuérdense que no me acuerdo si ustedes les dejé, no parece que no, hablar del término de prisión vitalicia. Nuestro código penal del Estado de Puebla, en uno de sus primeros artículos, si no mal recuerdo, del 1 al 50, no, debe estar como por el 40, 30 más o menos, habla de la prisión vitalicia, ¿sí? ¿Y qué es vitalicio? De por vida. Entonces, bajo esas circunstancias, queda prohibido el ejercicio de su servicio profesional. Entonces, habría que revisar la sentencia. Por eso en todos los juicios, en toda la naturaleza de cualquier tipo de juicio, siempre nosotros como abogados deberíamos revisar la sentencia para ver los términos y las condiciones bajo las cuales se dictó y ver en determinado momento qué tanto afecta a nuestro cliente o qué tanto salió beneficioso a nuestro cliente también. Acuérdense que en materia penal nosotros ya somos asesor jurídico. Entonces podemos intervenir de manera activa dentro del juicio. ¿Algún otro ejemplo, chicos? Yo, profesor, buenos días. La negativa de orden de cateo. Un ejemplo sería que estén buscando a alguna persona o algún objeto ilícito y en este caso, si las personas indicadas no llevan la orden junto con los datos correspondientes, que en ese caso sería el nombre del juez, el motivo del por qué van a hacer el cateo, yo me puedo negar por la misma situación. Me parece que está en la fracción cuarta. Es correcto. Hay que tomar en consideración los siguientes aspectos. Recuerde que la orden de cateo debe reunir los requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí nos establece cuáles son los elementos que debe reunir. Precisamente uno de los aspectos es debe especificar el domicilio, el nombre de la persona o personas que se va a buscar, los objetos que se pretende localizar, ¿sí? Y tienen que establecer quiénes son las personas que van a acudir. Si no está en esa forma y en esos términos, no se puede realizar. ¿Qué pasaría? Si esta persona tiene 3, 4 domicilios y resulta ser que la orden nomás se dictó en el domicilio A y no en el B, ni el C, ni el D, entonces la orden nada más puede ser exclusivamente ejecutada en la orden A. En la B, C y D no podrá operar. Sin embargo, en la justicia mexicana, ya sabe usted cómo es, pues esto no lo respetan muchas veces. ¿Por qué? Porque la gente desafortunadamente no conoce de la ley. Sin embargo, recuerden que hay un principio general del derecho. La ignorancia de la ley no excluye, ¿sí?, la aplicación de la misma. Por esa razón es importante que ustedes vayan conociendo esos aspectos para en determinado momento, si una orden de cateo se ordenó por un juez en el domicilio A y resulta ser que las investigaciones por parte de Policía Ministerial se determina que se realizó en el domicilio B o en el C y de ahí se obtuvo algunos objetos que formaron parte del cuerpo del delito, entonces esas pruebas serían ¿qué? Ilícitas. Aquí hablaríamos de la prueba ilícita. ¿Por qué? Porque no se ajustó en términos de ley y fue contrario a lo que establece la norma. Y entonces ya tenemos ahí, como podríamos decir, una excepción, algo que podemos alegar en favor del imputado. ¿Sí? Ok, ¿alguien más que quiera participar, chicos? En la fracción número 5 dice que la prohibición de salir sin autorización del país, de su localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Eso es literal, no puedes viajar sin que hasta que ellos te vuelvan a dar una orden de que o una autorización de que puedas salir nuevamente. Bueno, aquí la regla es esto. Se busca, recuérdense que las medidas cautelares, lo que se busca es que estas personas, en el imputado, no se extraiga de la justicia, es decir, no se dé a la fuga.
Sin embargo, por algunas circunstancias, si su actividad, su trabajo es de que esté viajando constantemente y así lo requiera, podrá en determinado momento, aquí es el abogado defensor, quien podrá solicitarle al juez de control que le permita y le facilite por única ocasión o como de manera excepcional el poder viajar a un lugar determinado para cumplir con sus funciones de trabajo. Y entonces el juez, él tiene la discreción para precisamente facultarlo y otorgar ese permiso provisional. Y ahí está. ¿Sí? Solamente el juez, pero ustedes tienen que, ¿cómo les podría decir a ustedes? Tienen que fundamentarlo y establecerlo. ¿Cuál podría ser una forma de comprobación que esta persona tiene que trabajar? Una hoja membretada por parte de la empresa a través de su director general o el administrador general, donde es sumamente importante que él tenga que acudir y viajar a ese lugar para poder cerrar ese negocio. Y bajo esas circunstancias, entonces ya está. Pero ahí se corre el riesgo de que si la persona quiere pueda huir. Por eso aquí el abogado es el que entra en responsabilidad. Cuidado con eso, lo puede solicitar y se puede decretar como una excepción a esta medida cautelar. O sea, y también por la empresa. Eso es lo que se tendría que hacer. Ahora, ¿qué podríamos hacer en estos casos? Viajas a ese lugar, pero ¿sabes qué? Te reportas cuando llegas y te reportas cuando sales del lugar. Ya sea ante el juez de control o ante otra autoridad que se puede autorizar. O sea, si la ley no lo prohíbe, podemos solicitarlo, pero tenemos que siempre, por eso se establece que debe estar bien fundamentado y tienes que tener una prueba con la cual tú puedas acreditar lo anterior. De hecho, en materia civil, esto también es aplicable. En el anterior código, código de procedimientos penales en el sistema mixto que se estaba manejando antes de este acusatorio, así se establecía. Aquellas personas que dada su naturaleza tenían que trabajar y tenían que salir fuera, el abogado le solicitaba ante el juez y el juez solamente por única ocasión lo autorizaba para poder realizar esa actividad, porque es parte de su trabajo. O por alguna cuestión de salud o una cuestión muy importante en cuestión de relaciones familiares. Solamente son los 3 casos en los que se podía dar. Cuestiones de salud de él, por cuestiones familiares sumamente importantes o por cuestiones de trabajo. Eso es lo que se tendría que hacer. Pero tenemos que acreditarlo, tenemos que demostrarlo. Esa es la parte de la labor del abogado, del defensor, del imputado. Ok. Adelante. ¿Algo más? Por ejemplo, en la fracción número 13 dice que habla sobre el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. ¿Eso fue lo mismo que le pasó a la maestra Elba Ester? En su momento, sí, cuando se dejó. Acuérdate que entonces fíjate que como la maestra Elbester Gordillo, yo lo que recuerdo estaba en la cárcel, estaba en un cerezo. Por cuestiones de salud fue trasladado a un hospital y estuvo en resguardo. Y de ahí ya desconozco realmente cuál es la situación. No sé si esté en su domicilio, pero en caso de... Ah, Elbester Gordillo, sí, ya me acordé. Porque estoy confundiendo con Rosario Robles, perdón. El Bester Gordillo sí se da. De hecho, hay una regla que ustedes tienen que manejar. ¿En qué caso se puede decretar este arresto en su domicilio? Regla general. Revisen su código de procedimientos y su código penal. Se habla de la edad de 70 años. Aquella persona que tenga más de 70 años y dada su naturaleza por alguna enfermedad o alguna situación de esa índole, podría decretarse un arresto en su domicilio, con ciertas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? No salir de su casa. Podrá gente llegar a visitarlo, podrá llegar gente a visitar y estar con él, pero no más. Entonces son las cuestiones. Alguna restricción, por ejemplo, una persona mayor de 70 años, si tiene que visitar a su médico, entonces ahí tendríamos que tener una flexibilidad. Establecer que por cuestiones de su enfermedad tiene que asistir al hospital para esto, y de esa manera. Y se irá con
seguridad pública, que deberá de guardarlo en ese momento, protegerlo y evitar que esta persona se dé a la fuga. ¿Sí? Y ahí tenemos otro factor. Esto es lo que se está pidiendo precisamente con esta Rosario Robles. Aunque Rosario Robles tiene una característica, ella no tiene si no recuerdo, ella no tiene la edad de 70 años. Entonces, esa es una cosa que no se aplica en este caso. O sea, tener 70 años es un Sí, requisito. es un requisito que la ley lo establece. Y dada la naturaleza del juez, porque también aquí las partes tienen que intervenir, tanto el Ministerio Público como la defensa, en argumentar, si bien es cierto que tiene 70 años, pero resulta ser que él es el actor intelectual de la comisión del hecho delictivo, entonces es sumamente peligroso y no se podrá decretar su arresto domiciliario. Por conste que tenemos en la comisión del delito, tenemos sujetos activos y sujetos pasivos. Los sujetos activos puede ser el actor material o el actor intelectual. ¿Cuál de los dos es el más peligroso? El intelectual, porque el intelectual es el que prepara, maquina todo, establece, ve las situaciones, busca los momentos idóneos para poder llevarse a cabo este hecho delictivo sin que se ponga en riesgo a los actores materiales. Entonces, bajo esas circunstancias se establece. Por ejemplo, si habláramos en caso particular de un narcotraficante, pues el narcotraficante, si se le decreta su arresto domiciliario, pues desde su casa podrá manejar toda la situación. No es necesario que salga todo lo demás. Entonces, Ahí aplica la fracción 14, la prisión preventiva. Es correcto, precisamente ahí se habla de esos delitos. Hay unos delitos de oficio, que se les llaman, de prisión preventiva oficiosa, en ciertos y determinados casos. Entonces, por esa la regla, tendríamos que revisar con mucho cuidado en qué casos y bajo qué circunstancias se puede aplicar y en cuáles otros no es viable su aplicación. Ok. Y para esto, jóvenes, es importantísimo que si ustedes solicitan una medida de esta naturaleza, tienen que tener la prueba con la cual van a acreditar y van a sustentar lo anterior. Igual, la defensa, al oír que la otra parte está pidiendo esta medida cautelar y está ofreciendo esta prueba, la defensa tiene que tener otra contraprueba, se le llama así, en la cual va a desvirtuar lo anterior. Esta es la manera como se trabaja. Por eso, aquí la regla importante en materia ya procesales, en todos los juicios, estoy hablando de todos, ya sea agrario, civil, mercantil, laboral, penal, que es en el caso que estamos trabajando nosotros en este momento, es importante que ustedes analicen y estudien detenidamente las pruebas, la naturaleza, su origen, sus características, y qué tanto va a aportar o favorecer, en este caso, en materia penal, nosotros llamamos la teoría del caso. ¿Sí? Eso es lo fundamental. Si ustedes ofrecen pruebas idóneas con las cuales van a acreditar lo que están solicitando, el juez se los va a conceder. Y evitar también ofrecer pruebas que en vez de beneficiarlo, les pueda perjudicar. Hay algunos abogados, y lo digo textualmente, que algunos dicen, voy a ofrecer 20 pruebas. ¿Para qué sirve ofrecer 20 pruebas? Si las 20 pruebas no te van a servir. Si la defensa, a lo mejor con 2 pruebas que ofrezca, es más que suficiente y deja y echa para abajo todas las pruebas del Ministerio Público, del asesor jurídico. Entonces, es interesante analizar y estudiar precisamente la naturaleza de las pruebas. Las pruebas, las contrapruebas que se manejan. Refutar. Las pruebas que vayamos a presentar en su momento que estén bien fundamentadas. Bien fundamentadas y con los documentos idóneos por lo cual vas a acreditar tú lo que estás solicitándole al juez. Esa es la parte importante, ¿sí? Por esa razón, es necesario estudiar esta parte de las pruebas, que son sumamente importantísimos. Porque si ustedes, cuando lleguemos a la etapa de juicio, que es la etapa tercera de este procedimiento, cuando lo vamos a hablar, las pruebas se desarrollan de manera verbal, ¿sí? Y vamos ahí precisamente a ver su importancia y su trascendencia. De lo contrario, ¿sí? Serían pruebas irrelevantes. Hay un video que déjenme buscarlo y se los paso a la liga. Vamos subiendo, donde se establece cómo
el Ministerio Público ofrece una prueba pericial para sustentar su acusación y a través de un perito por parte de la Fiscalía y por parte de un perito también en la materia que tiene, y la defensa, bajo un interrogatorio bien adecuado, le quita todo el valor probatorio a esa prueba pericial. ¿Sí? Y es interesante su análisis. Entonces ahí establece que hay pruebas del Ministerio Público que a veces no están bien sustentadas. Bajo esas circunstancias, al no estar bien sustentadas, se pueden dejar sin efecto y no tienen importancia. Por esa razón se establece el siguiente criterio. Voy a salir de un poco de esto, de las medidas cautelares, voy a hablar de manera general. Por eso el Ministerio Público, la víctima y el asesor jurídico, quien es la parte acusadora, ellos, en el momento de realizarse toda la investigación dentro de la carpeta de investigación, contar con los indicios de prueba, ¿sí?, deberán de establecer si realmente existe una teoría del caso muy fuerte que amerite irse hasta juicio. ¿Por qué? Si la teoría del caso está muy bien sostenida y está muy bien, sí, con muchos elementos que lo puedan consolidar, entonces se podrá obtener una sentencia condenatoria en los términos que el Ministerio Público lo proponga. Si por algunas circunstancias esta teoría del caso del Ministerio Público no está muy fuerte, sino que es una teoría muy débil y que tiene muchos puntos de flaqueza, entonces nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales estableció mecanismos, le llaman mecanismos de salidas alternativas, bajo las cuales nosotros podemos no llegar a juicio, pero sí podemos solucionar el conflicto tanto entre la víctima como el imputado. Por eso se recomienda que no todas las carpetas de investigación terminen en juicio. Esa es la parte importante. No todas las carpetas de investigación tienen que llegar a juicio. ¿Por qué? Porque hay en ocasiones, que el Ministerio Público no está bien sustentado su teoría del caso, su imputación, por ejemplo, así, o la acusación, bajo esas circunstancias, entonces, ¿qué va a pasar? Se podrá decretar una sentencia absolutoria. Entonces, es otra de las reglas que tenemos nosotros en consideración. Por eso es importante que ustedes analicen. Les voy a mandar unos ejercicios, espero que si en esta semana o la otra, donde ustedes pueden empezar a hacer ese análisis, porque cuando lleguemos a este punto, para que ustedes vayan viendo estos aspectos importantes. Ok, Mikey, ¿qué más? ¿Alguien más que quiera comentar de lo que estamos hablando? Sobre medidas cautelares, si no, damos por cerrado medidas cautelares y seguimos con lo que tenemos. Pues yo poco a poco ahí voy como que todavía aclarando las ideas, pero bien. Perfecto, bueno, entonces voy a dar unos puntos de vista de la siguiente manera, chicos. Estábamos hablando precisamente de lo que es la etapa preliminar o la etapa de investigación, ¿sí? Y tenemos que manejarlo de la siguiente manera, como a manera de un resumen. En esta primera fase de la investigación, el Ministerio Público y los cuerpos policíacos recogen datos y otros elementos de convicción para documentar el caso bajo investigación, sin que ello implique actos de molestia para el ciudadano. En esta fase de investigación se inicia con la noticia de la existencia de un delito, a través de la denuncia o de la querella. Cabe mencionar que si bien se conserva el requisito de la denuncia o de querella en el sistema inquisitivo, lo que cambia es que dichos requisitos de procedibilidad pretenden ser menos formales, comparativamente con lo que se exige actualmente para iniciar una averiguación previa. Además de que pueden ser recibidos por los cuerpos policiales. Aquí es una característica interesante. En el sistema anterior, la denuncia y la querella la tenían que recibir exclusivamente el Ministerio Público. Y el Ministerio Público es quien ejercía la acción penal. Hoy no. Hoy, policía estatal, policía ministerial, policía municipal pueden recibir una querella o pueden recibir una denuncia y ellos, sin autorización del Ministerio Público, pueden iniciar las investigaciones. Pero eso es en la teoría. En la práctica no se lleva a cabo. Exigen forzosamente los cuerpos policíacos que se acudan ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público asuma esta responsabilidad y se dé inicio a toda la investigación. Desafortunadamente no se aplica lo que la ley se ha establecido. En la reforma constitucional de junio del 2008
desafortunadamente. En una segunda fase de investigación, cuando ya se han reunido datos que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, el Ministerio Público solicita al juez que la persona investigada sea sometida a proceso, pudiendo continuar la investigación bajo un control judicial, aún después de que haya quedado vinculado al proceso. En esta etapa de investigación es donde se lleva a cabo la audiencia de vinculación al proceso, y es aquí nosotros donde hablamos que la etapa de investigación es la etapa de investigación complementaria, la que se maneja en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, la investigación concluye al expirar el plazo que el juez de control haya fijado al Ministerio Público para el cierre de la investigación, momento en el cual el Ministerio Público deberá formular su acusación y continuar con la siguiente etapa del procedimiento. El tiempo que el juez otorga al Ministerio Público para cerrar su investigación debe atender a las características del caso concreto, tipo de delito, posibilidad de obtener más pruebas, si se dictó prisión preventiva, etc. Además de atender los límites temporales que establece la Constitución. Si no mal recuerdo, yo también les dije a ustedes que revisaran el Código Nacional de Procedimientos Civil, el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuándo es el tiempo para el cierre de una investigación complementaria. Y nos establece dos plazos. O sea, llegado el término que se fijó, si el Ministerio Público terminó o no terminó con sus investigaciones, se cierra el plazo y entonces el juez de control le va a tener que solicitar al Ministerio Público qué va a hacer. ¿Sí? Y ante esa situación se maneja la siguiente cuestión, que se maneja. Por ejemplo, cuando se habla del cierre de investigación, esta cierre de investigación podrá salir de la siguiente manera. Puede, en este caso, el Ministerio Público tener tres salidas alternativas. Una, que es el sobreseimiento, o dos, solicitar la suspensión del proceso, o la tercera, formular la acusación, es decir, formular la acusación en contra del imputado y con lo cual da inicio a la etapa intermedia. ¿Sí? Para solicitar el sobreseimiento, ¿en qué caso se va a aplicar? Y el sobreseimiento se aplica en los siguientes supuestos. Que el hecho no se cometió o no constituye delito. Apareciera claramente establecida la inocencia del imputado. El imputado esté exento de responsabilidad penal. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. Haya transcurrido 6 meses después de haberse negado la orden de aprehensión o presentación o dictado auto de no vinculación a proceso, sin que se haya perfeccionado la pretensión punitiva. Desista el acusador privado. La acción penal esté extinta por alguno de los motivos establecidos en la ley. Se despenalice la conducta tipificada en la ley como delito, por lo que el hecho por el cual se viene siguiendo el proceso deja de ser ilícito. El hecho del que se trate haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme con respecto al imputado y en los demás casos que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales lo establezca. ¿Sí? ¿Qué es la suspensión? Y nos dice lo siguiente. Que no se haya cumplido con alguna de las condiciones de procedibilidad legalmente establecidas, o para el juzgamiento penal si se requiera la resolución previa de una cuestión civil. En estos casos, decretada la suspensión, se levantarán las medidas cautelares personales que se hubieran dispuesto. 2. Que exista pronunciamiento formal que el imputado se ha sustraído de la acción de la justicia. Se dio a la fuga, en términos generales. 3. Que después de cometido el hecho que la ley señala como delito, el imputado sufra trastorno fisiológico o mental transitorio. En estos casos, recuerden ustedes que nuestro Código Penal establece que cuando una persona cae en estado de inimputabilidad, ¿sí? Y en el caso de enfermedad o en caso de trastorno mental, se deberá enviar a un hospital psiquiátrico, en el cual, previa valoración, deberá determinar el tiempo que debe estar ahí y hasta su total recuperación podrá ser sujeto
a la audiencia intermedia. Antes no. En los demás casos en que la ley también así estrictamente lo haya establecido. Bueno, y finalmente, el tercer caso, da la formulación de la acusación. Y entonces entraríamos con el escrito de acusación, cuáles son los requisitos que deben reunirse. Pregunto, dentro de las tareas que les dejé, les establecí cuál es el periodo para la investigación complementaria que establece nuestro código, cuál es el plazo, cuáles son las condiciones bajo las cuales se va a dar. Bueno, de acuerdo a lo que yo puse, Sí. dice, el Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el juez de control, mismo que no podrá ser mayor a 2 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los 2 años de prisión, ni de 6 meses. Si la pena excediera ese tiempo, podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Es correcto, es bien, esa es la respuesta. Ya establecemos periodo de 2 meses o periodo de 6 meses. Agostada la investigación complementaria. Algunos autores la hablan como es la investigación complementaria, ¿sí? La investigación formalizada. Pero eso es lo que establece su código y ese es el plazo. Por eso ahí se dice, en teoría, porque hablo en teoría, y voy a explicar por qué digo esto se dice. Si el Ministerio Público, en su etapa de investigación inicial o preliminar, como también se maneja, ahí la ley no establece un plazo para el cual pueda terminar esta primera fase, llamémoslo así. Puede durar una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años. Se puede dar, Pero en el momento en que el Ministerio Público formula la acusación y solicita medidas cautelares ante el juez de control, es ahí cuando el juez de control ya establece el plazo bajo el cual se debe terminar la investigación. Y esa investigación se le llama investigación complementaria. El caso que usted menciona en este aspecto puede ser 2 meses o máximo 6 meses. Entonces, si son 6 meses, llegado el plazo, el juez de control señalará día y hora a efecto de que estén presentes las partes y le solicitará al Ministerio Público que determine si ejercita la acusación, ¿sí? O en su caso solicita un sobreseimiento o una suspensión al procedimiento, ¿sí? Esta es la parte que debemos nosotros tomar y analizar. Entonces, ya en la etapa de investigación formalizada o complementaria, simple y sencillamente, ya el juez juega un papel importante. Situación que no acontecía en los hechos anteriores del sistema acusatorio que teníamos manejando antes de la reforma de junio del 2008. Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Pues parece que no de momento. Es que es muy amplio y tenemos un programa muy extenso, entonces también tenemos muy pocas semanas, tenemos que aprovecharlo y irnos a lo más rápido. Sí, pero hay que sacar los puntos más importantes, por eso les dejo las tareas. Vamos a hablar de la etapa intermedia, ¿sí? Esta etapa intermedia se establece lo siguiente, o preparación a juicio, como también les le conoce. Una vez formulada la acusación como primer acto de esta etapa, se establece una audiencia de preparación a juicio, que deberá llevarse a cabo dentro de los 25 a 35 días siguientes a la fecha de la notificada acusación. ¿Qué requisitos debe reunir, sí, el escrito de acusación? El escrito de acusación debe reunir los siguientes: la individualización del acusado y de su defensor, la individualización de la víctima y del ofendido, el relato circunstanciado de los hechos atribuidos, sus modalidades y clasificación legal, la forma de intervención que se atribuye al imputado,
la mención de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que en su caso concurrieren, la expresión de los preceptos legales aplicables, el ofrecimiento de los datos o elementos que el Ministerio Público se propone desahogar en el juicio, las penas y medidas de seguridad que el Ministerio Público solicite, incluyendo en su caso el concurso de delito, los daños que, en su caso, se considere que causaron a la víctima u ofendido, y los datos o elementos que ofrezcan para acreditarlos y, en su caso, la solicitud de que se aplique el procedimiento abreviado. Aquí es algo interesante. Aquí nosotros podemos aplicar el procedimiento abreviado o también llamado juicio abreviado, ¿sí? Básicamente el objeto de esta etapa es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito, que será materia del juicio oral. Además, si bien el sobreseimiento, la suspensión condicional del proceso, la justicia restaurativa, el archivo temporal y el procedimiento abreviado pueden darse desde la investigación, son instancias que también pueden agotarse en esta etapa intermedia. En la audiencia de preparación al juicio, el debate se limita a considerar la suficiencia formal y sustantiva de la acusación, incluida la licitud y relevancia de las pruebas ofrecidas, antes de entrar en la etapa del juicio propiamente. Aun cuando en esta etapa no hay desahogo de medios de prueba, la audiencia de preparación a juicio se desarrolla bajo los principios de publicidad, oralidad, inmediación, contradicción y concentración. De esta manera se fijan las posiciones de las partes, acusación y contestación de la defensa, sin que se comprometa el resultado. ¿Sí? Por eso es importante que en esta etapa, ¿qué va a suceder? Va a haber una corrección formal de acusación o acusaciones. 2. La validez y la pertinencia de las pruebas ofrecidas por las partes. Cuando hablo de partes, hablo del Ministerio Público, de la víctima, del asesor jurídico, del imputado y de la defensa, que se maneja en estos casos. El control de la congruencia entre el auto de vinculación al proceso y la acusación. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros llegamos en el auto de vinculación al proceso por un delito de lesiones, daño en propiedad ajena, en el escrito de acusación no estamos hablando de un homicidio, ¿sí? O de un robo. Salvo, y aquí hablo, salvo la situación de que estemos con delitos continuados. Bajo esas circunstancias tendríamos que ver, o bajo el concurso de delitos. También es otra cuestión interesante. Hay que revisar y tener cuidado de esos aspectos. Última oportunidad procesal para terminar anticipadamente el proceso a través de una salida alternativa o un procedimiento especial. Cuando hay hablo de salidas alternativas y la última oportunidad, me estoy refiriendo precisamente a lo que es la justicia restaurativa y el procedimiento abreviado. Esas son las dos formas en las cuales podemos dar conclusión. Y regresando a este punto, yo les acuerdo que les había dicho, si la teoría del caso del Ministerio Público es muy débil o tiene muchos puntos de no fortaleza y debilidad, tiene mayor debilidad, es el momento de aplicarlo. Y de esta manera, realmente resolver y darle una solución a la víctima, al agraviado y el asesor jurídico también tiene que participar en esta etapa para solicitarlo, ¿sí? Finalmente, fija el tribunal competente y las personas que deban intervenir en el juicio. Porque en esta etapa intermedia, el juez de control ya determina qué tribunal va a ser el que va a conocer la audiencia de juicio. Y ya se establecen las personas que van a participar en la audiencia de juicio. Se señalan los hechos que no deberán ser discutidos en juicio. ¿Por qué? Porque en esta etapa intermedia habrá hechos que las partes podrán darlas por aprobadas. Y esa es la forma en la cual se maneja esto. Si establecemos que en el marco de un sistema acusatorio para evitar duplicidades, fortalecer la capacidad de la contradicción y ahorrar tiempo, el Ministerio Público se compromete con lo que pretende comprobar en juicio a través de su acusación
ya que la efectividad de su pretensión se concedería al cabo de la pretensión y contradicción en forma oral y pública de la prueba en la audiencia principal, presidida por el juez. A estas audiencias en las que se evalúa la admisión de pruebas, los hechos que se tendrán por probados mediante acuerdos probatorios, los medios de prueba que serán excluidos del juicio. Procede el auto de apertura a juicio en el que se definirá, de acuerdo a las pruebas a su hogar, los cargos, la participación y niveles de responsabilidad que se demostrará frente al órgano jurisdiccional que llevará la audiencia de debate de juicio oral. Esto es, de términos generales, lo que tendríamos que ver en la audiencia intermedia y lo vamos a ir analizando más adelante de acuerdo a nuestro programa. Les dejo de tarea, chicos, y para mí es importante que lo revisemos de la siguiente manera, es que tienen que revisar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, hay un capítulo de pruebas. Analicemos cada una de esas pruebas que son las que vamos a tener que manejar de manera muy adecuada en esta audiencia intermedia. Por lo cual, yo les pido, por favor, que realicemos un ejercicio. Y el ejercicio es que me hagan un resumen mínimo, ¿sí?, de una cuartilla de todos los medios de prueba que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Igual, me lo envían por WhatsApp y esa es su actividad de esta semana. ¿Algo más, chicos? Es a partir del artículo 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Correcto, exactamente, porque ahí habla de pruebas. Entonces tenemos que revisar esas pruebas, porque esas son las pruebas que vamos a manejar acá. ¿Sí? Porque ahí también hablamos de la prueba anticipada, una prueba irrefutable, y la prueba ilícita, y la nulidad de la prueba. Vamos a hablar de nulidades. Entonces es necesario que lean ustedes, me saquen lo más importante desde su punto de vista de ustedes, me hagan ese resumen de una cuartilla y me lo envíen, para que vayamos avanzando y en el momento en que vayamos hablando de cada uno de estos puntos, ustedes vayan comprendiendo de lo que estamos viendo. ¿Listo, jóvenes? ¿Duda alguna sobre su tarea? Sí, profe. Ay, ya son 10:54, qué rápido. Y ya, por eso les digo, pues ya estamos. Apúrense. Ok, profe. Bueno. Entonces, del 356 al 370, que es el de pruebas de lo de Código de Nacional de Procedimientos Penales. Correcto, ahí tenemos que trabajar eso, por favor. Okay. Trabajamos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Semana. Ay. Nos vemos. Igualmente, bye. Bye.